Luego de un trabajo de 9 meses que ha implicado estudiar más de 8 teras de información que hemos recaudado en esta investigación, el grupo de fiscales, de profesionales especializados, investigadores de la Dirección Especializada Nacional Anticorrupción, ha concluido la primera fase de la investigación en el caso de Reficar. Como resultado de la misma, se ha logrado establecer serias irregularidades ocurridas en los 12 años de ejecución del proyecto de modernización de la refinería de Cartagena, que tienen connotación penal y que van más allá de simples problemas de administración y de planeación financiera. El plan maestro de desarrollo de la refinería de Cartagena fue uno de los proyectos estratégicos de especial interés para la nación para asegurarle desde comienzos de este siglo el autoabastecimiento de combustibles al país y proveer excedentes de exportación. El propósito tenía que ver con que los riesgos de ejecución del proyecto no fueran todos riesgos soberanos, sino se compartiera el riesgo del proyecto con un socio estratégico con capital privado. En síntesis, la ley impuso que este proyecto fuera con participación privada y que la financiación parcial proveniente del Estado, en este caso de Ecopetrol, se hiciera a partir de la enajenación, de la venta, de realización de inversiones estratégicas, no estratégicas, de Ecopetrol, de tal manera que hubiera recursos de un inversionista estratégico y recursos de Ecopetrol derivados de la venta de activos no estratégicos. La ley 819 del 2003 impone que este tipo de proyectos que son de largo plazo se definan en el COMPES, en el Consejo de Política Económica y Social. Y el COMPES del año 2004, el famoso COMPES 3312 del 2004, definió el proyecto de Reficar como un proyecto de importancia estratégica. Se dispuso cómo llevar a cabo el socio estratégico, cómo conseguir el socio estratégico. Y aquí un elemento importantísimo, porque resulta mandatorio para los ejecutores de este proyecto de Reficar. Y es que definió el COMPES con carácter vinculante u obligatorio que el proyecto tenía que llevarse bajo la modalidad contractual llave en mano. El COMPES dice, para evitar sobrecostos y que los eventuales sobrecostos no vayan a afectar al Estado colombiano. Será muy importante que el contrato se llevara a cabo bajo la modalidad llave en mano. Posteriormente, en el año 2005, se hizo el COMPES 3336, donde se definieron las reglas para adelantar la búsqueda del inversionista y luego el contratista EPC, quien iría a llevar a cabo la obra misma de la refinería. En desarrollo de la ley y de los dos COMPES, en el año 2006, entonces, Ecopetrol adelantó el proceso de oferta pública internacional y seleccionó a Glencore en ese mismo año como el socio estratégico. Eso llevó a que Glencore y Ecopetrol organizaran una sociedad que sería la encargada de la ejecución del proyecto, llamada Reficar, en donde Glencore tenía una participación del 51% y Ecopetrol una participación del 49%. En el año 2009, Glencore se retiró del proyecto invocando un evento imprevisto, imprevisible e irresistible, como resultado de lo cual, a pesar de que en una primera oportunidad la Junta Directiva de Ecopetrol había considerado que no era viable el retiro de Glencore, posteriormente
se aceptó su retiro y Ecopetrol adquirió el 100% de las acciones de Reficar. Este es un hito importantísimo en el examen de la conducta de los administradores desde el punto de vista de su responsabilidad frente al ente acusatorio. Cuando se toma la decisión de llevar a cabo el contrato 100% capital público de Reficar de propiedad de Ecopetrol y a través de la modalidad contractual de costos reembolsables, el Estado colombiano asumió integralmente los riesgos del proyecto. Recuerden ustedes que el COMPES había determinado con carácter vinculante u obligatorio que el proyecto debía llevarse a cabo bajo la modalidad de llave en mano. Y en el año 2010 se suscribió por parte de Reficar contratos con CBI bajo una modalidad distinta a la que había impuesto el Estado colombiano, que era bajo la modalidad de llave en mano, y se estableció bajo la modalidad de costos reembolsables. Es decir, ningún socio estratégico iba a asumir los riesgos de la construcción del proyecto. Los asumió integralmente el Estado colombiano sin que el COMPES y sin que una ley establecida y promulgada por el Congreso de la República modificara las premisas bajo las cuales ha debido llevarse a cabo este proyecto, que significa el mayor descalabro desde el punto de vista financiero y de ejecución contractual en la historia de la República en un proyecto de interés nacional. De esta manera, al convenir en el año 2010 con CBI, Reficar, llevar a cabo la ejecución del proyecto bajo la modalidad de costos reembolsables, violó la administración la ley 812 y el COMPES 3312 del año 2004, autorizó pagos sin previo control y auditoría y benefició a la multinacional CBI en detrimento de los intereses del Estado, a pesar de que CBI venía incumpliendo manifiestamente sus obligaciones para la ejecución de las obras. Pero es de la esencia en el mundo, y esta es una regla consuetudinaria de la modalidad de los gastos reembolsables, que haya una auditoría extrema por parte del contratante. No puede el contratante, en este caso Reficar, hacer los pagos libérrimamente de todo lo que le mande el contratista. Tiene que haber un control, tanto más cuando se trata de recursos públicos, como en el caso de Reficar. Se había dispuesto, justamente, que hubiese un auditor. Pero ¿qué pasó con estos acuerdos MOA y PIB? Con el acuerdo MOA se dispuso que mediante ese acuerdo se pagaran facturas que Foster Wheeler, que era el supervisor del proyecto, expresamente había objetado por improcedentes. Es decir, existía una auditoría para el proyecto, el auditor objetó esas facturas y mediante el acuerdo, Reficar tomó la decisión libérrima contra la chequera de los colombianos de pagar esas cuentas. Y en el PIB autorizaron pagos, ya no siquiera pagos rechazados por el auditor, por Foster Wheeler, sino que dispusieron hacer pagos sin la revisión de los documentos por parte del auditor del proyecto. Decisiones absolutamente irresponsables en el manejo de los recursos públicos. Esto dio lugar a que se hicieran pagos que han lacerado, que han afectado el patrimonio de la nación bajo diversas modalidades.
Vamos a mencionarles algunas. Primero, pago de facturas por bienes o servicios nunca prestados al proyecto. Terminó la nación pagando bienes y servicios que no forman parte del activo de la refinería de Cartagena. Se constató que se pagó por trabajadores que nunca ingresaron al área de trabajo de Reficar. Nunca. Se cobró por horas hombres de empleados que no laboraron en ese periodo en Reficar. Se contrataron trabajadores para ejecutar actividades que después fueron aplazadas, pero a pesar de ellos recibieron salario. Se hizo pagos suntuosos y extravagantes no relacionados con el proyecto. Esto es absolutamente anecdótico, pero eran pagos rechazados por Foster Wheeler, como en esta factura por $22.691, donde aparecen gastos por bebidas alcohólicas facturados por CBI y gastos por servicio de spa para los directivos de la entidad contratista. Pago duplicado de costos, es decir, costos que se pagaron dos veces, como el caso de los andamios. Explico, existe un contrato que se llama el contrato de Island Park, en donde CBI subcontrató y cobró de manera independiente equipos y horas hombre cuando había pactado previamente una factura y una tarifa que involucraba las horas hombre y los equipos. A pesar de ellos, se pagó el contrato de los andamios. O sea, pagamos dos veces los colombianos las horas hombres y los equipos. Y CBI cobró independientemente por reparaciones y mantenimiento preventivo de equipos que eran alquilados para el proyecto, pero que en la tarifa convenida previamente, lo que significaba por reparaciones y mantenimiento preventivo, ya estaba incorporado en la tarifa que se le estaba cobrando a Reficar. Pago de beneficios laborales a los que no tenían derecho los trabajadores a la fecha de celebración del memorando de entendimiento, el MOA. CBI cobró beneficios laborales como incentivos o subsidios dentro de un plan de incentivos que se hizo y que la Fiscalía está terminando de estudiar. Ese cobro fue expresamente rechazado por Foster Wheeler porque era improcedente. Y la manera de legalizarlo para pagarlo fue ajustando las políticas de Reficar para pagar retroactivamente beneficios laborales a los que no tenían derecho. Un uso generoso de la chequera pública. En mayo del 2014, CBI había acumulado más de 70 millones de dólares en nuevos rechazos de facturas. Y Reficar ajustó políticas con posterioridad, con aplicación retroactiva, es decir, tratando de sanear los hechos que habían ocurrido. Las valoraciones sobre el detrimento que ha sufrido la sociedad colombiana, la nación colombiana, Ecopetrol, por virtud de estas conductas, determinan que Reficar hizo pagos por una cifra superior a 610.140 millones de pesos. Esta es la tasación de una conducta que habrá de imputarse, ya hablaremos de ello, a título de peculado a los responsables identificados presuntamente de manera liminar por la Fiscalía General de la Nación. Esta cifra de 610.000 millones, si Odebrecht es una unidad de medida de corrupción, equivaldría a 18 Odebrecht el peculado que ha establecido preliminarmente la Fiscalía General de la Nación.
Sobre esta cifra quiero hacer una aclaración, porque va a surgir en el análisis de los trabajos de las entidades públicas, que está siendo muy coordinado. Hemos trabajado de manera muy cercana con la Contraloría General de la República. Quiero agradecer el apoyo que el señor Contralor nos ha brindado en todo momento también para intercambiar documentos, que fue un trabajo dinámico muy provechoso entre las dos partes. La cooperación que nos estamos brindando con la Procuraduría General de la Nación, que también está avanzando en esta investigación, pero en lo que tiene que ver propiamente con el hallazgo fiscal hecho por el Contralor, el detrimento público que él ha establecido no tiene origen necesariamente en una conducta penal. Entonces, la cifra establecida por la Contraloría puede ser distinta de la establecida por la Fiscalía General de la Nación. Y va a ser siempre distinta por la siguiente política que yo ya compartí con ustedes, por ejemplo, en el caso de Estrabal. Y es que he instruido como política general al interior de la Fiscalía que cuando se tipifiquen conductas penales no se agote desde el punto de vista del daño patrimonial hasta la última de las facturas, porque en esas investigaciones exhaustivas lo que termina ganando es la prescripción y la impunidad. Establecido un daño de esta naturaleza, de este talante, 610.000 millones de pesos, que podría equivaler a cerca de 12.000 viviendas gratis en Colombia. Es de ese tamaño el desfalco que hemos establecido. Establecido el monto de 610.000 millones de pesos. Para efectos penales da lo mismo que podamos establecer que fueron 800.000 o 900.000, porque la pena a la que nosotros aspiramos en nombre de la nación colombiana va a ser exactamente la misma. Entonces, agotamos ahí la investigación penal sin perjuicio de que la Contraloría asuma la responsabilidad de la recuperación del daño patrimonial que sufrió la nación, en lo que la Contraloría General se ha dedicado de manera muy rigurosa, muy profesional y muy responsable. El ente acusador ha decidido vincular mediante formulación de imputación a los primeros presuntos responsables por delitos contra la administración pública, contra la fe pública y el orden económico y social, con ocasión de la ejecución del proyecto de Reficar. Los llamados a imputación, que ya ha sido solicitada en el Centro de Servicios de Palo Quemado y que habrá de llevarse en audiencia pública a solicitud de la Fiscalía General de la Nación, en audiencia donde presentaremos toda la evidencia con la que contamos para formular esta imputación. El próximo 7 de junio son 2 presidentes, un vicepresidente jurídico y un líder del grupo legal de Reficar, un vicepresidente ejecutivo de Downstream de Ecopetrol, 2 altos ejecutivos de la compañía internacional CBI y el revisor fiscal de Reficar, a saber, Orlando Cabrales Martínez, presidente de Reficar entre los años 2009 y 2012. Reyes Reynoso Yáñez, presidente de Reficar entre los años 2012 y 2016. Felipe Laverde Concha, vicepresidente jurídico de Reficar. Pedro Rosales Navarro, vicepresidente ejecutivo del Downstream de Ecopetrol. Nicolás Isaacson Palacios, líder del grupo legal de Reficar. Philip Kent Asherman, representante legal de CBI. Masud Deidevan, director de proyectos y representante legal de CBI. Y el revisor fiscal de Reficar, Carlos Alberto Lloreda. Las conductas tipificadas
incluyen los siguientes tipos penales según la conducta de cada quien y la imputación que hemos solicitado en el Centro de Servicios en el día de hoy. Interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en documentos. Los investigados por la Fiscalía deberán responder por las irregularidades en el proyecto y costos que hemos asociado a un valor superior a los 610.000 millones de pesos. Pero la investigación no concluye con la determinación del daño patrimonial del peculado que hemos establecido. Van muy adelantadas las siguientes fases. Yo aspiraría a que en el curso del próximo mes se pueda cerrar las siguientes fases de la investigación, relacionadas con la forma como se seleccionó el socio estratégico, la salida de Glencore, la selección del contratista CBI, en fin, por lo cual en la fecha el fiscal de conocimiento ha decidido llamar a interrogatorio a las siguientes personas: Isaac Yanovich, presidente de Ecopetrol entre los años 2002-2006. Javier Genaro Gutiérrez, presidente de Ecopetrol entre los años 2007-2015. Jorge Enrique Carvajales, presidente de Reficar entre los años 2006 y 2008. Andrés Riera Burelli, vicepresidente de Preparación y Puesta en Marcha de Reficar entre los años 2015 y 2016. Richard Cohen, representante legal de Glencore entre los años 2008 y 2009. Sergio de la Vega, ejecutivo de Glencore y suplente del presidente de Reficar en el año 2007, y Cristian Augusto Mantilla Daza, director del proyecto Foster Wheeler, 2015. Como complemento de la investigación y para su cierre, la Fiscalía General de la Nación en el día de hoy ha dispuesto llamar en declaración jurada a los miembros de las juntas directivas de Ecopetrol y de Reficar correspondientes a los periodos de ejecución de este proyecto. Para concluir, quisiera mencionar que la Fiscalía General de la Nación, desde el mes de septiembre del año pasado, ha solicitado priorizar en la agenda de cooperación judicial con el gobierno de los Estados Unidos el caso de Reficar. Y debo expresar la gratitud a ese socio estratégico tan importante que tiene la Fiscalía General de la Nación, que es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quien por decisión de su fiscal y de su vicefiscal y de los delegados en Colombia, ha asignado a este proyecto agentes del FBI. Es determinante para el país la cooperación del gobierno de los Estados Unidos, porque estos dineros no se pueden haber girado impunemente a los Estados Unidos, a la sociedad CBI con sede en Houston. Colombia necesita saber, con la cooperación del gobierno americano, los pagos que se hicieron y la forma como se distribuyeron las utilidades de CBI en los Estados Unidos y quiénes fueron los beneficiarios de esos pagos. El gobierno de Colombia y los colombianos necesitamos asegurar la presencia de los responsables de estos delitos que se están imputando en Colombia. Y adicionalmente, Colombia necesita saber si con cargo a la chequera de los colombianos, si con cargo al bolsillo de los colombianos, se financiaron otras obras ejecutadas por CBI en el mundo, otros proyectos de ingeniería de CBI en el mundo. Y esto es solo posible gracias a la cooperación que se encuentra en curso
con el gobierno de los Estados Unidos, a quienes agradezco de verdad toda su cooperación. El fiscal de conocimiento ha llamado en el día de hoy a declaración jurada a altos dignatarios y miembros de las juntas directivas de Ecopetrol y de Reficar: Fabio Echeverry Correa, María Elena Velázquez, Joaquín Moreno Uribe, Carolina Rentería, Hernán Martínez, ministro de Minas de la época, Mauricio Cárdenas Santamaría, representante de los socios minoritarios en la Junta Directiva de Ecopetrol, Óscar Iván Zuluaga, ministro de Hacienda de la época, María Paula Jaramillo Restrepo, Bernardo Rodríguez, Juan Nicolás Rubio, Diana Constanza Calixto, Orlando Díaz y José Alfonso Marrugo Roa, a la suma de 610.140 millones por ahora, porque hay una línea de investigación en la cual se han establecido ya nuevos presuntos daños que podrían dar lugar a próximas imputaciones. Pues los hechos muestran que se pasaron por la faja la ley y los COMPES. No era posible que el Estado colombiano, que somos todos los ciudadanos, asumiéramos el riesgo de este proyecto, y para beneficiar a Glencore en una decisión que está valorando en este momento la Fiscalía General de la Nación, terminaron asumiendo todo el riesgo a cargo del presupuesto público. Cuando permitieron la salida de Glencore, asumieron el 100% de la propiedad de Reficar, o sea, total capital público, contrario a lo que había dispuesto la ley, y adicionalmente a ello definieron llevar a cabo con un contratista, no bajo la modalidad de llave en mano, sino gastos reembolsables, con lo cual nadie distinto a los colombianos asumió el riesgo de este proyecto y nos ha costado lo que nos ha costado. A través de la declaración jurada, el fiscal de conocimiento ha decidido recaudar pruebas para establecer ya la responsabilidad individual, que puede ser eventual, y en ese momento, luego de la práctica de esas diligencias, tomar las decisiones que en derecho corresponden. No tenemos principios de oportunidad, pero exhortamos a las personas que tengan información complementaria a la que ya ha establecido la Fiscalía General de la Nación, que nos permitan brindar de mayores evidencias para seguir avanzando en las imputaciones correspondientes, y valoraríamos de manera amplia la posibilidad de principios de oportunidad. En este caso, como en los que estamos investigando en la Fiscalía General de la Nación, hay que llegar hasta las últimas consecuencias. El país tiene el derecho y la Fiscalía el deber de establecer todos los responsables en esta defraudación al patrimonio público de los colombianos. En la globalidad judicial del mundo de hoy no hay lugar para esconder las responsabilidades penales. Celebramos la circunstancia de que se nos haya permitido un mes para llevar a cabo la audiencia de imputación, justamente con el fin de asegurar que los responsables extranjeros comparezcan ante las autoridades judiciales colombianas. Y si como resultado de esta investigación se producen las condenas condignas correspondientes que alcancen a funcionarios o a ciudadanos extranjeros y no se encuentran en el país, por supuesto que es deber de Colombia asegurar en esa hipótesis que a través del mecanismo de la extradición, que es generosa por decisión unilateral del Estado colombiano con los Estados Unidos, haya una reciprocidad equivalente, y si se llega a establecer esa responsabilidad, los responsables extranjeros comparezcan ante Colombia. Por la circunstancia que el fiscal de conocimiento ha determinado de valorar ya no la responsabilidad corporativa y colegiada de un órgano de administración, sino la responsabilidad individual. Estos tipos penales se cometen a título de dolo, y para formular la imputación
el fiscal correspondiente necesita verificar el dolo si existió, si medió, de tal manera que se lleven a cabo las imputaciones. Entonces, en este caso, este es el instrumento que el fiscal ha seleccionado para que al cierre del mes de mayo, como él lo ha previsto en su cronograma, se haya podido establecer ese tipo de responsabilidades, si existen o no existen, para cada uno individualmente. Sí, nosotros tenemos 1 o 2 ejemplos que podríamos entregar a disposición de ustedes a través de la oficina de prensa. Listo. Compañero, muchas gracias. La agenda. Estoy pendiente del dato de medicina legal. Si hay algo en el curso de la tarde, les aviso con ocasión de la rueda de prensa con el procurador. Pero aprovecho la oportunidad para poner los bolsillos de cristales, nuestra niña más consentida en este momento. Más y más resultados en la lucha contra la corrupción. En la mañana de hoy hemos capturado, de 30 órdenes de captura, hemos capturado ya a más de 20 personas en lo que va corrido de la mañana por una defraudación en el municipio de Cartago, que hizo un empréstito internacional por 30.000 millones de pesos, de los cuales presuntamente la suma superior a 10.000 millones se fueron a bolsillos privados que involucran servidores públicos, uno de ellos un diputado del departamento del Valle del Cauca. Ya se han hecho las capturas correspondientes y en el curso del día les ofreceremos a ustedes más detalles a través de un comunicado. La semana entrante entregaremos los resultados, ya los estamos procesando, de las investigaciones que llevamos a cabo en el departamento de Córdoba en esta lucha denodada contra la corrupción nacional y regional, y el próximo viernes estaremos en el departamento del Meta,